Hoy hablaremos de Ricardo Samper. Nacido en Valencia, en la calle de Gracia, el año 1881, su familia, su padre, lógicamente, era un gran ebanista que destacaba por su capacidad de realización y el arte de lo que construía, lo que le permitía tener una muy buena relación social en el conjunto de la ciudad. Pero él no estaba vocacionado excesivamente a dedicarse al mismo trabajo que su padre, sino que, por el contrario, en el discurrir de su enseñanza primaria, había alcanzado una muy buena disposición para la lectura, fundamentalmente para ir adquiriendo nuevos conocimientos. Su padre, en consecuencia, viendo que su dedicación no podría ser en ningún caso a la artesanía, decidió colocarlo en un despacho de abogados. Un despacho de abogados que le puso por primera vez en contacto con lo que significaba el mundo de las leyes, el mundo del derecho, y que despertó en él la ilusión de estudiar el bachillerato primero, y lo hizo por las noches, trabajando muy duramente en la Escuela de Artesanos de Valencia, ese centro maravilloso, nacido de verdad y que sigue existiendo en nuestros días para ayudar a aquellos que, siendo muy humildes, sin embargo tenían una gran vocación de estudio y podían conseguir por lo menos la enseñanza media. Unos estudios que, además del trabajo diario que realizaba, como digo, primero en un bufete de abogados, posteriormente en una notaría, le vocacionó para intentar los estudios de la universidad, es decir, estudiar leyes en la Universidad de Valencia. Y más allá de cualquier otra consideración, reconocer la voluntad del hombre que es capaz de seguir trabajando, de aportar a su familia lo necesario y a la vez de realizar sus estudios por unas condiciones difíciles y sin embargo obteniendo unos resultados excepcionales, absolutamente excepcionales. Eso le permitió abrir su propio abogado en Valencia y iniciar el proceso de dedicarse única y exclusivamente al estudio de las leyes. Pero como ocurre tantas veces en la vida, es evidente que ese contacto con las gentes, ese abrir realmente la puerta de su casa a todos aquellos que iban a pedirles consejo, a ser sus clientes en el mundo del derecho, hizo que nacer en él la necesidad de dedicarse a lo que podría ser la transformación de la sociedad en la que vivía. Nació en él una vocación política realmente intensa, realmente importante, que ya le ocuparía a lo largo de toda su vida, y que en el ambiente que estaba él viviendo en la ciudad de Valencia, en el que tenía que elegir entre un partido conservador de prestigio importante que en ese momento había estado dirigiendo Teodoro Llorente, o un partido republicano, liberal, más moderno, más vocacionado de alguna manera hacia los humildes, Ricardo Samper eligió entrar en el partido de la Unión Republicana Autonomista, que en ese momento, dado que Vicente Blasco Ibáñez había abandonado ya la política, le conducía a estar a las órdenes como líder del partido de Félix Arzatí. Félix Arzatí va a encontrar en él un colaborador excepcional, un hombre que realmente entendía cuál era el objetivo básico del nuevo partido, que realmente se centraba en dos direcciones esenciales. La primera, defender esa república liberal en la que ellos creían, manteniendo relaciones a nivel de toda España. La segunda, profundizar en un tema esencial también en el momento en el que vivían, el primer tercio del siglo XX, que es la defensa de la autonomía valenciana frente a cualquier otro intento de hacer desaparecer esa personalidad propia del ser valenciano. Esta disposición de Ricardo Samper a luchar por aquello en lo que creía, además de su enorme preparación jurídica, porque evidentemente fue un hombre que en ese campo destacó extraordinariamente, le llevó a estar en las listas del PURA, del Partido Republicano Autonomista, en las elecciones de 1911. Por primera vez, Ricardo Samper entra en el Ayuntamiento de Valencia como concejal y empieza a conocer lo que significa
ese trabajo para los demás y sobre todo y fundamentalmente ese trabajo para intentar mejorar la sociedad en la que vive. Una vocación política que, como he dicho antes, ya no le va a abandonar nunca, sino que va a ser una parte de sus señas de identidad y que se concretará en el transcurrir de los siguientes años en ser también miembro de la Diputación Provincial de Valencia y cuando llegamos al año 1921 ser el cabeza de lista del partido de la Unión Republicana Autonomista. Y quiero detenerme aquí un momento para recordar que no siempre la elección de los alcaldes era una elección libre por parte de los concejales, sino que generalmente era el gobernador civil el que de alguna manera designaba a los distintos alcaldes, aunque se mantenía la elección para los concejales. Y en algunos momentos, en algunos instantes, esos concejales eran los que elegían al alcalde. En el año 1921, en Valencia se da la situación de una apertura política que permite a la mayoría de concejales del ayuntamiento elegir a la persona que ha de ocupar la alcaldía. Y esa mayoría de miembros del ayuntamiento, en este caso concreto, en el año 1921, como había ocurrido a lo largo de los finales del anterior siglo y ocurrirá hasta el año 1935, la tenía el Partido Republicano, heredero de las tesis políticas de Blasco Ibáñez. Con esa disposición, Ricardo, nuestro hombre de hoy, es elegido alcalde de la ciudad. Una alcaldía que le permite plantear los grandes objetivos que tiene el partido con respecto a la ciudad. Son unos objetivos que se basan fundamentalmente en la modernización urbanística, pero también y muy esencialmente en lo que significa la construcción de escuelas. El Ayuntamiento de Valencia, hay que significarlo, ha tenido hasta muy recientemente un círculo o un conjunto de escuelas municipales que dependía exclusivamente del Ayuntamiento, más allá de lo que era la Escuela Nacional propia del Estado, y que recibía una aportación tan, diríamos, decidida por parte de la Casa Consistorial que permitía que esas escuelas municipales estuvieran por delante de todo lo que era la escuela pública. Se trataba de nuestra primera revolución educativa, para ser muy claros, nuestra primera revolución educativa que pretendía ir por delante de todos los demás en el campo de la pedagogía, en el campo de la formación de las nuevas juventudes. Fue un año importante para la ciudad de Valencia, porque en ese año 1921 vino también aquí a Valencia, invitado por Ricardo Samper, el alcalde en ese momento, Vicente Blasco Ibáñez. Es un viaje de Vicente Blasco Ibáñez en el que, si estudiamos la cuestión, veremos como lo primero que hace el alcalde es llevarlo a los barrios más humildes, a los barrios del Cabañal, a los barrios del Carmen, a los barrios más humildes de la ciudad, donde Blasco Ibáñez va conociendo lo que acaba de hablar antes. Escuelas de pescadores, escuelas para las familias más necesitadas, escuelas levantadas por el ayuntamiento que han producido esa gran revolución, diría, educativa en la ciudad de Valencia. Y además también todo lo que significaba el avance en el plano urbanístico de modernización de la ciudad, de hacer de Valencia una ciudad abierta a todo el mundo y una ciudad que era capaz de conseguir no solo el atraer a aquellos que venían a trabajar a la ciudad, sino también el ser capaz de profundizar en lo que significaba la exportación de sus naranjas, lo que significaba el triunfo de la economía valenciana a todos los niveles. En ese campo, pues, Ricardo Samper hizo una tarea extraordinaria en el tiempo que duró su alcaldía, que ahora lo comentaremos, pero también indicar que Blasco Ibáñez estuvo tan contento de ser nombrado hijo predilecto de la ciudad, estuvo tan contento de las visitas que hizo, agradeció tanto que se le nombrara director honorífico de la Real Academia de Cultura Valenciana, que lanzó la idea
de que él estaba dispuesto a colaborar junto con Sorolla, junto con Benlliure, en la construcción de un gran museo de la ciudad, un museo en el que los visitantes pudieran ver no solo las obras de Sorolla, las obras de Benlliure, de la familia Benlliure en su conjunto, de Pinazo, de todos los grandes pintores, todas sus novelas, sino también, a partir del mundo de las fallas, todo lo que significaba la creación de aquellos oficios, de aquellos trabajos que eran lo que significaban a Valencia con respecto al resto de la comunidad nacional española. Una idea que no se llevó a cabo de inmediato, pero que poco a poco fue tomando cuerpo y que en distintas secciones hoy podremos contemplar en Valencia. Ricardo Samper, en el momento en el que termina su mandato, que es cuando la dictadura del Primo de Rivera acaba con todo lo que significa manifestaciones, diríamos, de tipo político, republicano, liberal, o de cualquier otro tipo que no fuera el aceptar el partido único que el Primo de Rivera plantea, que es la Unión Patriótica, se retira del hacer político y vuelve a abrir su bufete para, de alguna manera, estar siempre, permanentemente en contacto con la gente, que es aquello que en verdad a él le interesa más. Y en ese contacto, en ese ir madurando su pensamiento, su comunicación con Félix Azati hasta el momento de la muerte de este, que fue en 1928, es total. Pero a partir de este año 1928, lo que hace Ricardo Samper es entablar una gran comunicación, una gran amistad, una realización conjunta del proyecto que era de Vicente Blascoño. Se une con Sigfrido Blasco, que será el presidente del partido una vez después de la muerte de Félix Azati, y ellos dos realmente van a plantear una política de tipo nacional. Una política que lleva al partido a unirse con lo que era el partido radical de Alejandro Lerroux y construir en el conjunto de España la fuerza republicana más poderosa. Tuvieron que salvar un escollo ciertamente importante, ciertamente difícil de superar en el interior del partido. Y es que en el año 1930, cuando la dictadura de Primo de Rivera desaparece, cuando los partidos vuelven a ser otra vez legalizados, vuelven otra vez a la vida pública, se plantea en el partido la realización de un congreso. Un congreso en el que se van a enfrentar dos fuerzas que realmente eran bastante equilibradas. Por una parte, Sigfrido Blasco y Ricardo Samper, que de alguna manera representan la ortodoxia del partido, un republicanismo liberal conectado con el republicanismo de Alejandro Lerroux y tendente hacia, diríamos, una política más moderada, más de centro, más dirigida a los intelectuales de clase media, es decir, a las profesiones liberales, a los médicos, a los abogados, un partido que abandonaba un tanto, aunque no lo dejaba de tener siempre presente, lo que era la vocación, diríamos, obrerista, y también, de alguna manera, lo que significaba la ruptura con todas las demás estructuras republicanas de España, para convertirse en un partido de clases medias, en un partido que aspira al poder a nivel del Estado. Frente a ellos se oponían, y es realmente un tema apasionante y poco conocido se oponían los jóvenes de la organización. Los jóvenes que habían conseguido dinamizar el partido de tal manera que, aun no estando Vicente Blasco Ibáñez presente, habiendo desaparecido también Félix Azati, el partido seguía siendo el partido de los jóvenes, el partido más potente de la comunidad. En ese año nació también la derecha regional valenciana, pero en el partido más votado, hasta el extremo de que Félix Azati siempre había presumido de ser el diputado más elegido en Valencia, bien, el partido más poderoso. Estos jóvenes plantean, bueno, cito sus nombres: Fernando Valera, por una parte, Julio Chust y Vicente Marco Miranda, que serán siempre tres personalidades políticas a nivel de España muy importante, como tendremos ocasión tal vez de indicar en el transcurrir de esta charla.
esos tres jóvenes plantean un modelo de partido, primero, mucho más vocacionado para lo que significaba el sentido autonomista del partido, desligado de cualquier pacto permanente con Alejandro Lerroux, desligado de cualquier dependencia y mucho más centrado en lo que significa, diríamos, el luchar por esa autonomía valenciana. Un partido aparte, del cual posteriormente saldrá la izquierda valenciana de Vicente Marco Miranda, porque de verdad que el estudio de este aspecto de nuestra vida es muy interesante para quitar los fantasmas de que en Valencia no se hace política, de que en Valencia no hay gente dedicada, diríamos, al análisis de la situación social y la aportación de las soluciones, sino bien al contrario. En el año 1930 en Valencia hay como una riqueza realmente de pensamiento político excepcional. Yo he hablado en días pasados de Luis Lustia, que es el creador de la derecha regional valenciana. Ahora estoy hablando de una confrontación, de una riqueza de personalidades dentro del partido de la Unión Republicana Autonomista que no tiene parangón en la historia. Bien, esos tres jóvenes plantean, por una parte, un mayor autonomismo del partido y una ruptura de cualquier tipo de pacto con Alejandro Lerroux, y además una defensa mayor, más profunda, de la autonomía valenciana, que debe estar en la cabeza de las autonomías de España. Para eso se llama el Partido de la Unión Republicana Autonomista, y también una dedicación más importante a lo que es el mundo del trabajo, el mundo del obrero. Hay que disputarle el lugar al Partido Socialista, que está avanzando de una manera definitiva y muy importante. Todavía en Valencia no, porque en Valencia lo para el Partido Republicano Autonomista, el Partido Blasquista, pero sí en el contexto de España y lo que es el socialismo obrerista del momento. Es un momento en el partido en el que dentro del Congreso la ponencia que triunfa, y quiero llamar la atención sobre esta cuestión, la ponencia que triunfa es la ponencia que defienden los jóvenes. Y sin embargo, la ejecutiva que sale es la ejecutiva que lideran Ricardo Samper con Sigfrido Blasco Ibáñez. ¿Por qué? Se ha intentado estudiar la cuestión. Por una parte, porque Sigfrido Blasco controla el periódico El Pueblo. Es decir, el órgano de difusión del partido lo tiene él, y como tal tiene mayor posibilidad de llegar a las gentes con sus escritos. Por otra parte, es evidente que pesa mucho la herencia del apellido que lleva, y en consecuencia los miembros del partido, las agrupaciones del partido, pueden votar las ideas de la gente joven, pero cuando votan la dirección del partido, lo que hacen es votar las ideas, votar las personas que entienden son la tradición del partido. Una mezcla de ambas que termina de una manera bastante mal. Por una parte, Fernando Valera abandona el partido para integrarse en el Partido Radical Socialista, el partido nuevo que había creado Marcelino Domingo, que es un partido de corte, de lo que ellos querían significar, de corte mucho más hacia la izquierda, de mucho más sentido obrerista, aunque dentro de lo que es el concepto del republicanismo liberal de izquierda, de la pequeña burguesía. Para ser también muy exactos, un partido en el que la masonería juega un papel fundamental. En ese contexto, Vicente Marco Miranda se queda dentro del partido, también lo hace Julio Chus, pero 5 años después, en el 35, ya lo veremos, abandonarán la disciplina del partido para integrarse o para crear nuevas formaciones políticas. Pero estamos en el año 1930, avanzamos hasta el año 1931, y es el momento en el que se crea la República, la Segunda República. El 14 de abril, en las elecciones municipales en Valencia, se presenta una lista de la Alianza Republicana. Una alianza republicana en la cual están el Partido Republicano Autonomista, el Partido Socialista, todos los partidos republicanos, por decirlo de alguna manera, porque ahí lo que se jugaba, como todo el mundo sabe, es votar por republicanos o votar por monárquicos.
Esa lista de Alianza Republicana es la que saca mayoría total y absoluta. Y en esa lista de Alianza Republicana, quienes obtienen el acta de diputados dentro de lo que es el partido de la Unión Republicana Autonomista son Sigfrido Blasco Ibáñez y nuestro Ricardo Samper. Es decir, Ricardo Samper pasa a ser diputado nacional por primera vez, 1931. Pero los meses siguientes, Vicente Marco Miranda y Julio Chus, que dan a nivel Julio Chus, el presidente de la Casa de la Democracia, Vicente Marco Miranda es el que dirige a los concejales del ayuntamiento, es decir, siguen integrados, pero ya se ha marcado una diferencia esencial. Ellos quedan en Valencia, mientras que Samper y Blasco Ibáñez pasan a formar parte de lo que es la política nacional. Y en ese contexto, Ricardo Samper se va a tener que enfrentar con la primera gran disyuntiva, y con él el partido. Y no hablo demasiado de Sigfrido Blasco Ibáñez, porque Sigfrido no tuvo ningún protagonismo a nivel político, y el que tuvo fue catastrófico, como explicaremos ahora después. Pero, sin embargo, Ricardo Samper es el que va a ser el auténtico portavoz del partido y del republicanismo liberal valenciano en Madrid. Y esa batalla que se plantea es la elección del presidente del gobierno, del primer presidente del gobierno republicano. Niceto Alcalá Zamora, que es elegido presidente de la República, tiene ante sí una enorme disyuntiva. En teoría, la persona elegida, a nivel, si se hubieran respetado, diríamos, los cauces tradicionales, debería haber sido Alejandro Lerroux, que era el líder del Partido Radical, el partido republicano más importante y el partido que de alguna manera había mantenido el republicanismo desde principios de siglo hasta el momento de la República, amigo íntimo de Vicente Blasco Ibáñez, es el hombre que debía serlo. Pero se va a encontrar con una situación, el presidente de la República, inesperada, y es que el Partido Socialista, que realmente es el partido que ha obtenido más votos en el conjunto de las elecciones a nivel de España, va a vetar a Alejandro Lerroux como posible presidente del gobierno. El Partido Socialista no quería asumir la tarea de dirigir la nación. Ellos pensaban en una revolución proletaria de futuro y lo que querían era sí colaborar con el nuevo gobierno republicano, pero no entrar en el gobierno. Pero vetaban absolutamente a Alejandro Lerroux. No a Ricardo Samper, a Alejandro Lerroux. Es importante mantener esta cuestión para entender bien la situación que vamos a vivir. Y ese veto significaba que Alejandro Lerroux, aunque era el segundo partido en votos que se habían obtenido, pero nunca llegaría a poder gobernar, a tener mayoría parlamentaria para gobernar, porque la derecha se había presentado muy desestructurada, muy falta de cohesión, había partidos agrarios, partidos en bloque nacional, es decir, Renovación Española, distintas estructuras políticas que no fueron capaces de, en este momento determinado, de dar una respuesta a lo que se estaba planteando. Bien, y en este campo surge una propuesta un tanto inesperada, y es que los socialistas plantean, es un cerebro siempre el de Alessio Prieto el que tendrá el mayor protagonismo en estas cuestiones, plantean están dispuestos a apoyar un partido republicano, pero un partido republicano que tenga como presidente de gobierno a un personaje que no pertenezca al Partido Radical, un personaje que puede ser del Partido Radical Socialista o que puede ser de la Acción Republicana que dirige Manuel Azaña. Manuel Azaña, que ha sido secretario del Ateneo de Madrid y luego presidente, es el que finalmente consigue esa nominación, una nominación como presidente del gobierno que le lleva a formar lo que se llamó la conjunción republicano-socialista. Una conjunción que en teoría va a plantear como elementos fundamentales la reforma agraria y la reforma educativa, pero no toca en este momento hablar de ello, sino de qué pasó con Ricardo Samper. Y Ricardo Samper, lo que ocurre es, como caballero que era de siempre,
puesto que ellos tenían un pacto y lo había defendido ese pacto con Alejandro Lerroux, renunció a formar cualquier tipo, a entrar en cualquier gobierno de esa conjunción republicano-socialista y se quedó en la oposición. Durante los siguientes años, el 32 y el 33, Ricardo Samper va a ser un diputado radical que, bueno, del conjunto de radicales y republicanos autonomistas valencianos, que se va a oponer a los intentos de reforma de lo que era la izquierda en ese momento en España, la izquierda más significativa. 2 años que pasan, además de esperando la situación que él prevé que se va a producir de pérdida de crédito de este gobierno de izquierdas, da posibilidad de estructurar una fuerza política que pueda asumir en su momento la dirección del partido. Bien, eso se va a producir en el año 1933, porque el gobierno de Azaña, después del fracaso de la reforma agraria, después de los sucesos de Casas Viejas en los que la Guardia de Asalto mató a algunos anarquistas, dimite y Niceto Alcalá Zamora, que presidente de la República, que es un hombre, diríamos, muy moderado, católico, hombre de centro, pues decide, lógicamente no tiene más remedio que ofrecer un gobierno, diríamos, de poco tiempo, porque a lo que se tenía que ir esas nuevas elecciones generales, a Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, como de costumbre, tiene muchas dificultades para formar gobierno, aunque el poco tiempo que estuvo en este preciso momento ya nombró ministro de Trabajo a Ricardo Samper para significar la entrada del republicanismo valenciano en el gobierno, y poco después le nombró ministro de Industria y Comercio. Ministerio, aunque fueron cortos, en el que hizo una tarea extraordinaria Ricardo Samper, que siempre le agradecieron todos los agricultores valencianos en favor de la exportación de la naranja valenciana. Pero, como digo, Alejandro Lerroux no tiene una buena, diríamos, disposición por parte ni de los partidos de derecha ni de izquierda para seguir gobernando, solo hace con el Partido Radical, que inmediatamente se nombra presidente del gobierno, Niceto Alcalá Zamora, a otros miembros del radicalismo, a Diego Martínez Barrio, pero mejor visto por el conjunto de la sociedad, pero con el único encargo, como decía, de plantear unas nuevas elecciones. Unas nuevas elecciones, las de finales del año 33, en las que, como estaba previsto, la derecha, que aparece muy bien estructurada a partir de la conjunción de todas las derechas existentes en un gran partido que fue la CEDA, del que ya he hablado, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, en la que Luis Lucio tiene un papel esencial y fundamental. Bien, la CEDA, partido realmente más importante en ese momento en España, el Partido Radical, donde está nuestro Ricardo Samper como representante del centro político republicano liberal, y luego el Partido Socialista con la Acción Republicana de Azaña y el Radical Socialismo de Marcelino Domingo. El resultado de la elección es el que se esperaba, después de lo que había ocurrido, después del fracaso de la reforma agraria. Y eso que se esperaba es el absoluto triunfo del centro derecha. Y es importante detenernos aquí para dejar las cosas absolutamente claras en el sentido de la legitimidad del gobierno que va a nacer. Esa legitimidad del gobierno se plantea en el sentido de que el partido más votado fue la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, el segundo partido más votado, el Partido Radical, o más exactamente el Grupo Radical. El Partido Socialista queda en tercer lugar, y luego tanto radicales socialistas como los de Acción Republicana quedan en una situación de apenas representación. Bien, es evidente que ahora hay que formar un gobierno con Lerroux, pero los socialistas siguen vetándolo y los republicanos de izquierdas también lo siguen vetando.
necesariamente Lerroux para gobernar, porque no renuncia a gobernar otra vez, porque no hay otra posibilidad de gobierno, porque no se quiere que José María Gil Robles, el líder de la derecha, sea el nuevo presidente del gobierno. Es una situación imposible cuando acaba de nacer la república, que sean ya aquellos republicanos católicos moderados, pero también los grupos antirrepublicanos, los grupos monárquicos, los que gobiernen. Y en ese contexto, Lerroux va a aceptar una propuesta muy complicada, pero que hace posible el gobierno. Y esa propuesta es gobernar el Partido Radical con el apoyo externo, voy a insistir en esto porque es importante, con el apoyo externo de la ciudad. Y es así como se constituye ya, diríamos, el primer gobierno Lerroux, en el cual, pues, como decía antes, Ricardo Samper va a tener ya el fundamental protagonismo, estamos en el año 34, de ser ministro de Agricultura y Comercio, en lo que pueda realmente trabajar muy intensamente por todo lo que significa el progreso y la perfección de la vida económica valenciana. Pero es también un gobierno que va a durar bastante poco porque la situación en España es muy volátil. Es una situación en la que la ciudad, al no entrar en el gobierno, apoya, pero cuando le interesa, y cuando no le interesa, no apoya, mientras que la izquierda está toda ella en contra. Es decir, la figura de Lerroux sigue siendo una figura muy, muy controvertida. Y estoy explicando esto para explicar por qué y cómo Ricardo Samper llegó a ser presidente del gobierno de España, porque es que si no, da la impresión de que este hombre pues no tuvo ningún protagonismo. Es absolutamente necesario que tengamos en cuenta esta cuestión. Es decir, Alejandro Lerroux es una figura muy controvertida y Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, no está con él, porque es su partido ha sido acusado varias veces de ser un partido corrupto y esa es la razón que da el socialismo para estar en contra suya, y el propio Niceto Alcalá Zamora, que quiere ser el líder de ese centro liberal, no lo ve como un hombre con la suficiente, diríamos, honestidad y fuerza moral como para dirigir la nación. Aprovechando pues que la CEDA en un momento determinado le retira el apoyo a Lerroux, Niceto Alcalá Zamora, que se ha hecho íntimo de Ricardo Samper porque ambos son unos juristas de gran prestigio. Quiero insistir mucho en la figura de Ricardo Samper como jurista, pues decide plantear una solución, bueno, avanzada en el sentido de elegir una persona honesta, absolutamente preparada, una persona que no tiene en contra enemigos, porque se ha mantenido siempre en una tesitura republicana liberal, al margen ni de corrupciones ni de cualquier otro tipo de cuestiones. Y entonces, con esa, diríamos, currículum vitae, es decir, con esa honestidad que todos conocen, Ricardo Samper es aceptado por todos e inicia su proceso de gobernar. Proceso de gobernar que va a extenderse más o menos del año 34 entre abril y el verano. Parece que es un espacio corto, pero su desaparición ya veremos qué es lo que ocurre entonces en España. Lo cierto es que Ricardo Samper va a imponer una política absolutamente centrista de equilibrio entre ambos bloques, a su izquierda y a su derecha, sin entrar en una dinámica que será posteriormente la destrucción de la España absoluta. Y quiero significar esto, liquidado Ricardo Samper, voy a decir después exactamente lo que pasa en España. Ricardo Samper se va a oponer a la izquierda cuando es preciso ponerse a la izquierda y se va a oponer a la izquierda cuando es preciso ponerse a la izquierda, y va a mantener una política de gestión fundamentalmente, de realizaciones que lleven consigo un avance en las tesis, dentro de lo posible, de las tesis de la reforma agraria de educación, una posición muy centrista, muy liberal, diría yo, para ser más exactos, que no puede sostenerse porque a sus espaldas Alejandro Lerroux está maniobrando
en una solución ciertamente dramática. Yo he tardado años en entender esa cuestión. Es una cuestión que hay que dejar clara si de verdad queremos pues entender lo que ocurrió en España en ese año 34. Y esa política de Lerroux es la de prometerle a Gil Robles que la CEDA va a entrar en el gobierno. Primero con 3 ministros, después con 5 ministros. La CEDA, Gil Robles, como tiene ansia por entrar en el gobierno de España, acuerda un pacto con Lerroux para gobernar desde la nueva perspectiva de un centro derecha muy definido. Y en ese contexto, utilizando un enfrentamiento de Ricardo Samper con los industriales catalanes que pedían una autonomía que él no estaba dispuesto a darles, pues obligan al presidente de la República, bueno, hacen fracasar en la Cámara a Ricardo Samper, y entonces obligan a Aniceto Alcalá Zamora a nombrar de nuevo presidente del gobierno a Lerroux. Estamos en octubre de 1934, y recuérdenlo bien todos aquellos que me escuchen, en octubre de 1934, cuando la izquierda conoce que en el gobierno de Lerroux van a entrar primero unos ministros en los que no se oye todavía el nombre de Gil Robles, pero desconociendo todos que detrás de esos ministros que entra la CEDA en su conjunto, entran las posiciones católicas y entran las posiciones que también que sostiene la derecha en los campos de acabar con la reforma agraria, acabar con la revolución educativa del primer periodo, es decir, acabar con todo lo que había significado el bienio progresista del año 32 y 33, que en algunos aspectos había fracasado de manera calamitosa, como en el tema de la reforma agraria, pero que en el campo de la educación había hecho grandes avances. Nombrado ese gobierno, ¿qué es lo que pasó? Pregunto. Lo que pasó es que 5 días después de planteando ese gobierno en octubre, se va a producir la huelga general que va a determinar posteriormente lo que significó la revolución de Asturias. Es decir, la caída de Ricardo Samper lleva como consecuencia el que el centro político español desaparezca de la escena política. Hay gente que se ha escrito que el principio de la guerra civil no es el año 36, sino el año 34 en este momento, cuando Ricardo Samper desaparece, el centro liberal español desaparece y ya solo quedan 2 bloques. Porque claro, ante la entrada de la CEDA, la UGT y la CNT van a declarar la huelga general en España, una huelga que no triunfará. Sus dirigentes fueron encarcelados, entre ellos, bueno, pues los de siempre, Largo Caballero, los que estaban dirigiendo en ese momento la situación sindical, son encarcelados y la huelga en sí misma prácticamente no tiene ninguna incidencia, pero en Asturias sí que tiene una gran incidencia, porque en Asturias socialistas y anarquistas trabajan juntos, construyen una auténtica revolución proletaria, una auténtica revolución social marxista, social anarquista, que lleva como consecuencia la toma de las ciudades y la imposición de esa visión que tienen realmente por una parte los marxistas y por otra los anarquistas. Lógicamente sabemos los resultados también, cuando Franco es llamado a resolver la situación, lo que significó el tema de la lucha en Asturias y lo que pasó después. Pero como en este momento de lo que tenemos que hablar es de Ricardo Samper, recordar que cuando se produce este proceso de la revolución de Asturias, Ricardo Samper no es que abandone la política española, pero sí inicia un tipo de política distinta. Es decir, Alejandro Lerroux, que de alguna manera siente un tanto vergüenza por lo que ha hecho para eliminarlo, pues le nombra ministro de Estado. Fijémonos bien, he dicho ya alcalde de la ciudad, recuerdo de pasada que en el año 30 es también presidente del Ateneo Mercantil, para que nadie me diga, te has olvidado.
presidente del Ateneo Mercantil, luego ministro de Trabajo, ministro de Industria y Comercio, presidente del Gobierno y ahora ministro de Estado, es decir, en lo que actualmente llamamos ministro de Asuntos Exteriores, con lo cual Samper inicia un proceso de conexión muy personal y muy directa en defensa de la imagen de España, tanto en Francia fundamentalmente, donde va a tener amigos que le permitirán salvar la vida en el futuro, como con el contexto de todas las potencias democráticas en el deseo de hacer de España una parte más de esa Europa que nos interesa. Esa era la política. La política de Samper es la de un republicano liberal centrista y muy europeísta en el contexto de entrar o hacer de España una parte de ella. Como ministro de Estado, pues contempla lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en los meses siguientes y lo que va a ocurrir también en el año 35. Cuando llegamos al año 35 ocurre una situación que ya no pueden aceptar de ninguna manera, y es que la entrada en el gobierno de Lerroux de Gil Robles como ministro de la guerra y el nombramiento de Francisco Franco como jefe del Estado Mayor del Ejército. Es ya una posición en la que, por una parte, el gobierno de Lerroux ha perdido, diríamos, cualquier denominación de centro liberal republicano, porque está absolutamente dominado por el poder que ejerce Gil Robles desde el Ministerio de la Guerra y otros ministros, diríamos, de la CEDA, y fundamentalmente por la orientación que va tomando el devenir de España. Porque frente a esa situación va a nacer a lo largo del año 35 lo que se conoce con el nombre de el Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular? El Frente Popular es una reacción a esa política diríamos, de hegemonía de la CEDA por parte de toda la izquierda. Se ha dividido España ya en dos partes, Frente Popular CEDA, que no tiene más respuesta que la que va a ocurrir necesariamente. Es el momento en el que Ricardo Samper abandona el Ministerio de Estado para pasar a ser el presidente del Consejo de Estado, es decir, la personalidad jurídica de asesor del gobierno más importante, pero no un autor directo de lo que está ocurriendo. Quiero también significar esa cuestión para ver cómo Ricardo Samper después va a renunciar a ser miembro del Partido Radical. Porque además de ese nacimiento del Frente Popular, la CEDA se va a encontrar con que su socio de gobierno, es decir, Lerroux y su gente, van a ser acusados de lo que siempre les había acusado el Partido Socialista, es de ser unos corruptos. El escándalo del extraperlo que se produce en ese momento va a ser ya absolutamente definitivo, en el sentido de que de lo que se trata es de que el hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, Aurelio Lerroux, más Sigfrido Blasco Ibáñez, lo repito, más Sigfrido Blasco Ibáñez, el líder del Partido Republicano Autonomista de Valencia, el más fuerte del conjunto de los radicales, son acusados de recibir $500.000 de pesetas más unos relojes de oro por parte de unos individuos, Strauss y Perle, extraperlo viene de ahí, que han ideado una ruleta trucada en la que el casino siempre puede ganar. Bueno, no entremos en el debate de la ruleta como era. Pero lo que sí que es evidente es que ese escándalo Niceto Alcalá Zamora, torpemente o a lo mejor por un deseo de salvar una situación que él veía, como veía toda la gente, todas las clases medias españolas, se veía palpable, intenta salvar la situación intentando crear un centro liberal a partir de Ricardo Samper, a partir de Chapa Prieta, otro valenciano que llegaría a ser presidente alicantino, que llegaría a ser presidente del gobierno, pero sabiendo que necesariamente viene abocado a unas nuevas elecciones. Ese intento de evitar
la confrontación directa de el presidente de la República y sobre todo lo que es el extraperlo lleva a Ricardo Samper a la necesidad de comportarse como lo que él cree que es un hombre honesto. Y esa realidad del hombre honesto es la de dimitir de todos sus cargos, ir junto a Alejandro Lerroux y pedir su dimisión tanto de miembro del Grupo Radical en Madrid como su pertenencia al Partido Radical Autonomista de Valencia. No quiso escuchar ninguna oferta para formar parte de listas electorales como la que hizo Niceto Calzamora, un partido centrista, y se retira de la política. Es decir, Ricardo Samper llega un momento en el que en el año 35, finales del 35, se retira absolutamente de la política y no tiene ninguna participación en lo que va a pasar en el 36. Ninguna participación directa. Y esto también es importante por lo que viene después, porque las personas honestas siempre merecen ser defendidas. Y lo que viene después es que cuando él realmente está retirado de la política, además ha tenido, dado el exceso de trabajo que ha llevado en su vida, una enfermedad grave, un enfisema pulmonar que le tiene realmente enfermo, pues la guerra, al estallar la guerra civil, se encuentra con que es detenido en Valencia por las gentes de la izquierda, acusándole de ser uno de los miembros del Alzamiento Nacional, cuando él no había tenido nada, absolutamente nada que ver con la cuestión. Y también es el momento en el que él puede salvar la vida por una cuestión esencial que antes he querido significar, y es su conexión con los hombres de la política internacional, y muy especialmente con Francia, cuyo embajador francés es el que consigue que lo saquen de la cárcel donde estaba detenido, un barco en el puerto y tal, que estaba detenido, para llevarlo a Madrid, y en ese trayecto de Madrid el conseguir que Ricardo Samper pueda pedir auxilio de exiliado en la embajada de Madrid y en la embajada fletar un avión en el cual Samper pudo huir de España y ir a Francia. Pero Samper estaba ya, como decía antes, retirado de la política. De Francia pasa a un sanatorio en Suiza y allí contempla cómo la España que él había vivido, la España que él había amado, la Valencia que quería por encima de cualquier cosa, es destruida, se destruye absolutamente, y antes de que la guerra termine muere en el sanatorio en el que estaba en Suiza. Esta es, diríamos, una semblanza personal, lógicamente, de Ricardo Samper, de quien admiro sobre todo y fundamentalmente su enorme honestidad política. Creo que es mi pequeño homenaje a una figura valenciana que desgraciadamente apenas es conocida en Valencia. Gracias.